Buenas, bienvenido a la Biblioteca de Babel. Un hermoso día, ¿no? Acá en Tucumán salió el sol, ya hemos salido a disfrutar un poco, acabo de volver de terapia, está siendo un día espectacular. ¿Ustedes bien? Hoy vamos a estar hablando de Alfaro, de Virginia Woolf. Un libro increíble, un libro que me hizo reflexionar mucho, un libro que abrió la puerta a muchos pensamientos. Una cosa que me gusta mucho de la lectura, esta capacidad que tiene de reestructurar nuestras mentes. Y bueno, ya van a entender por qué. Es un libro enorme lo que abarca. A mí la verdad es que no sé, me flipó cuando lo leí. Woolf ha hecho algo increíble acá. Busca de alguna manera retratar lo que es la experiencia individual del ser humano, la experiencia única que nos hace quien somos, y ubicar eso dentro de un determinado contorno que vendría a ser la experiencia universal humana, una experiencia que todos compartimos, que es justamente la subjetividad. En el medio de todo esto vamos a tener elementos de psicoanálisis, vamos a tener elementos de feminismo, vamos a tener meditaciones acerca de la muerte, preguntas existenciales de cómo nos vamos a parar frente al mundo, todo lo que debería tener un buen libro. En el prefacio escribe la señora Eudora Welty que Virginia Woolf trae orden y secuencia de caos. Es un libro que trata de la realidad, de la vida y de la experiencia humana misma. Dice que Woolf nos ha mostrado la forma del espíritu humano. Dicho eso, vamos a hablar de la señora en cuestión. Virginia Woolf fue una escritora inglesa nacida en Londres en el año 1882. Su familia formaba parte de la aristocracia inglesa, en particular ellos eran como de la élite intelectual, por lo que ella recibió una muy buena educación, siendo instruida en la literatura clásica inglesa desde muy temprana edad y posteriormente yendo a la universidad. Asistió al King's College, donde ella entró en contacto con muchas figuras ilustres de la época, entre ellas tempranas impulsoras del movimiento de derechos de la mujer. Ella misma, a través de su escritura, se convertiría en una de las grandes figuras del feminismo, siendo su obra muy comentada por las feministas de los años 70. Además de ser una gran escritora feminista, se la considera como una de las más importantes escritoras del siglo XX, estando su nombre comúnmente citado entre los de otros titanes del movimiento modernista, como ser Marcel Proust o James Joyce. Hay muchas cosas que se podrían comentar de la vida de Woolf, pero algo que no veo que se comente demasiado en otros videos que traten de ella, son temas tales como su sexualidad y su salud mental. Resulta que en sus años en la universidad ella formaba parte de un grupo de intelectuales que se llamaba el Bloomsbury Group. Estamos hablando de principios del siglo XX. Y entre muchas cosas que se podrían comentar de este grupo, o sea, estaba formado parte por lo que después serían otros grandes artistas de la época, tenían una visión muy progresista de lo que era la sexualidad, especialmente para la época victoriana. Virginia Woolf se casó y mantuvo una relación romántica con un hombre, pero ella decía no sentir atracción sexual hacia los hombres. Prefería a las mujeres y de hecho tuvo varias amantes mujeres a lo largo de su vida. Una cosa que me resultó interesante, especialmente para la época. Ella misma decía que no le gustaba el estilo dominante que encontraba siempre en el encuentro sexual con un hombre, y atribuía esto a experiencia de abuso sexual que ella había sufrido en su juventud. Otra cosa que me parecía que se podía comentar, que no he visto en otros videos, es la cuestión de su salud mental. A partir de la muerte de su madre, cuando ella tenía 13 años, Virginia Woolf comienza a sufrir cambios drásticos de estado de ánimo, pasando de severas depresiones a excitaciones maníacas, incluso pasando por episodios psicóticos. Los psiquiatras de hoy en día hablan de que se podría haber tratado una bipolaridad, y esta fue una lucha que ella dio a lo largo de toda su vida, hasta el último día de su vida, día en el que ella se suicidó, tirándose a un río con los bolsillos llenos de rocas. Alfaro se publicó en el año 1927 a través de una editorial que Virginia Woolf tenía con su marido. Es una novela modernista que fue un movimiento artístico que buscaba experimentar con las formas existentes. Imagínense, por ejemplo, un cuadro de Picasso, y está escrito en un estilo que se llama discurrir de conciencia, que para los que no conocen es un estilo de escritura que busca simular el pensamiento humano tal como es. Porque, ¿qué pasa? En una novela convencional,
Los pensamientos de los personajes van a tener la forma de oraciones completas, ideas que se hilan bien una detrás de la otra, cosa que los autores modernistas observaron que no pasa mucho a la hora de pensar realmente, sino es como un juego constante entre los estímulos que estamos recibiendo en ese momento, recuerdos que podrían haber tenido, un bombardeo constante de distintas cosas que terminan destilando en lo que es el pensamiento, pero que no tienen para nada esa forma estructurada que clásicamente representaba el pensamiento en la novela. Este descubrir de conciencia ha tomado distintas formas, es muy distinto, por ejemplo, al Faro de lo que es Ulises, pero es el concepto lo que vale. De hecho, mientras estaba investigando para hacer esta reseña, leí que Woolf, para un poco entender cómo funcionaba el pensamiento humano, se sentaba en su habitación, en la oscuridad, creo, con su cuaderno, y se sentaba durante horas únicamente a pensar y a evaluar cómo era que le iban surgiendo los pensamientos y tomaba nota, y eso después lo volcó en el libro. Como ocurre con muchas novelas modernistas, la trama es totalmente secundario a lo que son las reflexiones filosóficas que se van dando dentro de la cabeza de los personajes. La trama de este libro de hecho es muy sencilla. Trata de la familia Ramsey, el señor Ramsey, la señora Ramsey, sus 8 hijos y una serie de personajes que son invitados de la casa, que vivían en Londres, que se van de vacaciones a una casa que tenían en el norte, en Escocia, que queda en la costa, y desde la casa se puede ver un faro. Entonces, ¿cuál es el conflicto desencadenante en el libro? Nos encontramos con la señora Ramsey, su hijo menor James, que tiene 8 años, y el señor Ramsey. Y James está preguntando si van a ir a visitar el faro, con toda la ilusión de subirse al velero y viajar hasta ahí. Y su padre le dice que no, que el tiempo no va a dar, que no se va a poder viajar. Y aquí como que se dan las bases de cómo va a ser todo el resto del libro. Lo primero que vemos es cómo James, hijo, lo interpreta a su papá como un tirano y lo odia por decir eso. Y la mira a su mamá y dice, ella es 1000 veces mejor que el papá en todo sentido. Un conflicto mundano quizá, algo que uno no pensaría que sería el conflicto desencadenante de un libro, pero esto no es un libro que trata de lo que pasa, sino de lo que interpretan los personajes de lo que pasa. El libro está estructurado en 3 partes. La primera y la última parte tienen lugar cada una a lo largo de un día entero. Y la segunda parte, la parte del medio, tiene lugar a lo largo de 10 años y es de hecho la parte más corta del libro. Y está contada como desde el punto de vista de la casa, es una cosa súper falopa. Pero lo que se observa es que Virginia Woolf no necesita más que estos 2 días para contarnos toda una historia a través de estos personajes. Justamente porque se interesa mucho en explorar lo que está pasando dentro de la cabeza de cada uno a lo largo de esos 2 días. ¿Cómo funciona el libro? Nosotros vamos a ir flotando de la mente de un personaje a otro, habiendo cambios de perspectiva, o sea, las transiciones se dan sin aviso, nosotros como que tenemos que ir siguiendo el hilo al libro. Y así, Woolf va pintando un cuadro cada vez más detallado a través de los fragmentos, incompletos por definición, que cada personaje va a ir aportando a este cuadro. Ella estaba muy interesada en retratar a la experiencia humana como eso, como interpretaciones que son únicamente parciales, no una visión completa de la realidad. Contrasta mucho lo que es la realidad objetiva con la realidad subjetiva que nos toca vivir a los seres humanos. También quiere representar a esa realidad subjetiva no como un único producto de la hora, sino como la sumatoria de muchas experiencias pasadas y que nos condicionan el presente. En la experiencia de un día nunca se está manifestando únicamente la experiencia de ese día. Están entrando en juego nuestras experiencias pasadas, nuestras frustraciones, expectativas del futuro. Lo que Woolf demuestra en este libro es que un día nunca puede ser únicamente un día. Antes de que nosotros podamos tomar conciencia de lo que nos está pasando, tiene que pasar primero por el filtro de todas nuestras experiencias pasadas. Lo cual, por supuesto, hace que estar vivo sea un quilombo de la puta madre. Si tenemos en cuenta que a todo este lío no lo tenemos que vivir solos, sino que transitamos este quilombito junto con otras personas, como ser, por ejemplo, nuestra familia, se forma una red interesante de
de fragmentos que por ahí nada tienen que ver uno con el otro, malas interpretaciones, en fin, la vida. Siendo que es un libro que trata tanto de sus personajes, vamos a dedicar un tiempito a explorar algunos de los personajes más importantes. Antes de eso me parece interesante destacar de que muchos de los personajes están basados en personas reales en la vida de Virginia Woolf, como ser por ejemplo sus padres. Lo tenemos al señor Ramsay, padre de la familia, que es un intelectual, un filósofo, profesor en la universidad. Evidentemente escribió un libro que aportó mucho en su materia de conocimiento y por lo que él ha llegado a ser reconocido en algún momento como uno de los grandes pensadores de su época. Pero se quedó ahí. Nunca más volvió a escribir algo que estuvo a la altura de esta obra a la que se alude. Y esto es un peso con el que él carga. O sea, él sufre y se lamenta por no haber alcanzado la cima. Y reniega en el intento de perdonarse eso. Y también intenta compensar ese sentimiento de falta a través de los otros personajes, como ya mencionamos James o por ejemplo la señora Ramsay. Nosotros nos vamos a enterar de que esa compensación se manifiesta en tomar el lugar de padre autoritario, una posición que le era facilitada por la época en la que vivía también. Yo no pienso que él sea malo, por más que algunos de los personajes lo vean así. Él piensa que le está haciendo un bien a sus hijos, por ejemplo, al comunicarle las realidades duras de la vida, al decirle a ni siquiera dejarlo pensar a su hijo de 8 años de que existe la posibilidad de que vayan al faro. Y su inseguridad se manifiesta en su relación, por ejemplo, con su esposa, en una búsqueda de, como que de apoyo, de empatía, alguien que lo sostenga y que de alguna manera lo haga sentir bien con él mismo cuando él no puede hacerlo por sí solo. Es un tema que aparece bastante en el libro, esto de los hombres sintiéndose inseguros de ellos mismos. Uno de los invitados a la casa de la familia Ramsay es un tal Charles Tansley. Charles es otro hombre inseguro de sí mismo, pero tiene una proveniencia muy distinta a la de los Ramsay. Él no es ningún noble, su padre fue pescador y él, evidentemente por esfuerzo propio, logra llegar a la universidad y tiene buen desempeño. Él es alumno del señor Ramsay y lo admira mucho. A la vez, él siente haber venido de una posición de desventaja con respecto a las familias aristocráticas, ¿verdad? Entonces él vive constantemente queriendo afirmarse como igual de bueno que todos los demás. Esto en particular se manifiesta en su actitud frente a las mujeres. A Lily Briscoe, que es otro personaje que es pintora, le dice que las mujeres no pueden pintar y las mujeres no pueden escribir. Él piensa que las mujeres nunca podrían estar a la altura intelectualmente de un hombre. La señora Ramsay es el personaje realmente central a toda la historia. Me hace acordar un poco a mi difunta abuela. Es una señora clásica de esos valores tradicionales que dicen que las mujeres deberían casarse, ser madres. Y el caso con la señora Ramsay es que no es únicamente madre de sus hijos, sino que es madre de su marido y es madre de todos los invitados a la casa. Ella está siempre preocupada por el prójimo, queriendo lograr el bienestar de toda la gente presente, y es una cosa linda de ver. Ella se siente realizada en esta tarea. A la vez, lo que ella no tiene en su vida es una vida personal. Al ponerse en este rol de tener que estar siempre atendiendo las necesidades de la gente que la rodea, ella nunca atiende la suya y se nota en lo que uno va leyendo el libro de que ella tiene mucha frustración. A su vez, ella es muy consciente de la importancia de su rol. Ella lo ve a su marido sufriendo, por más que ellos nunca hayan hablado de este sentimiento de insuficiencia, ella como que lo entiende. Y ella entiende que el papel de la mujer es estar ahí para el hombre y brindarle apoyo. Una idea que Virginia Woolf intenta mostrarnos como anticuada y con consecuencias, por supuesto, para ella misma como individuo y en la percepción de ella por parte de los otros. Hay una cuestión casi agresiva en la forma en la que el señor Ramsay aparece cuando él está buscando que alguien le alimente el ego de esa manera, como si fuera que él está esperando que ella se lo dé. Él también entiende que ese es su papel. Esto parece una cuestión medio agresiva y de hecho tiene tonos de eso, pero a la vez la relación que tienen el señor y la señora Ramsay es muy tierna. Virginia Woolf se encarga también de transmitir eso. Como ya dije, de alguna manera todo el libro gira en torno a la señora Ramsay, especialmente en su contraposición con Lily Briscoe. Lily Briscoe es de alguna manera la heroína de esta historia. Es una artista invitada a la casa por la familia que está intentando
pintar un retrato de la familia Ramsey en lo que es su día a día, y este es su gran acto heroico. Lily, que para mí la representa a Virginia Woolf en el libro, no es como la señora Ramsey. Ella no se quiere casar, no tiene ninguna clase de interés en darle a los hombres lo que ellos quieren de ella. Ella no quiere cumplir con el papel que siente que tradicionalmente se esperaría que ella cumpla. Le rompe bien las pelotas esto de que los hombres anden mendigando migajas de simpatía, aunque a veces cae en esa, porque es difícil también desligarse de la costumbre. Y por encima de todo este reniegue, no puede dejar de escuchar la voz de Charles Tansley en su cabeza, que le dice: las mujeres no pueden pintar, las mujeres no pueden escribir. Entonces será su tarea como mujer construir una nueva visión de sí misma y del mundo que la rodea a través de su cuadro, a través de lo que es la expresión de ella misma, de su arte. Y nosotros la vamos a seguir a lo largo de los 2 días haciendo exactamente eso. Es muy lindo, por supuesto, esto está vinculado a la cuestión existencial, de encontrarle sentido a la vida construido por uno mismo. Así que así es la cosa. Un libro que hace mucho énfasis en la complejidad del individuo y cómo esa complejidad se está manifestando a todo momento en las interacciones más tontas que uno podría llegar a tener. Un libro que invita a cuestionarnos nuestra visión de nosotros mismos y de la gente que nos rodea, por qué tenemos las percepciones que tenemos. Y un libro que invitará a encontrarnos en el desencuentro, que va a ser una constante a lo largo de todas nuestras vidas. Bien, espero que hayan disfrutado mucho de la reseña, yo disfruté muchísimo de hacerlo. Gracias por bancar hasta acá si lo hicieron. Si les gustó o conocen a alguien que les podría llegar a gustar, lo pueden compartir. Nos veremos la próxima.